Bueno, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la destructuración. Es algo adoptado, es una novedad dentro de C6, es algo bastante sencillo. Cuando empezamos a meternos y a complejizar, a profundizar sobre lo que es la estructuración, vamos a ver que se torna un poquito más complejo, pero la verdad que es una herramienta bastante útil, bastante poderosa, que nos va a permitir limpiar el código, que es mucho más prolijo. Y si vamos a lo técnico, básicamente la destructuración es una expresión que permite asignar valores a nombres conforme a una estructura de tabla dada. ¿Sí? No es algo nuevo dentro de lo que es la programación, se usa en Java, se usa en Python, se usa en PHP. Lo que hace es ES6, ECMA 2015, implementó esta técnica a través de este feature para que nosotros lo podamos usar de forma sencilla. JavaScript es un lenguaje muy flexible. Entonces S6 aprovechó esta flexibilidad, incorporó la destructuración y podemos hacer básicamente cualquier cosa en cuanto a formatos y en cuanto a llamar a los elementos. Ahora vamos a ver cómo se usa esta técnica, ¿no? Pero imaginemos que tenemos una constante. Vamos a armar un objeto que va a tener un nombre, ¿sí? Que esto va a tener un usuario, esto va a tener un país. Y vamos a tener otro nivel más de profundidad acá. Imagínense que tenemos un objeto redes con IG francotirador. ¿Sí? Por otra parte tenemos una arrow function saludo que va a recibir como parámetro un objeto, este es mi. Vamos a poner usuario en este caso. E imagínense que queremos hacer un console log con un template string. Bueno, me llamo usuario.nombre y vivo en usuario.país. ¿Sí? Si nosotros llamamos a la función saludo y le pasamos esta constante definida arriba, vamos a ver que no hay ningún problema, es decir, esto se ejecuta correctamente. Ahora, si queremos un nivel más de limpieza, podría ser una constante nombre que agarre el nombre del usuario que recibe como parámetro y una constante país que justamente también agarre el país que se recibe del objeto usuario, ¿no? Del parámetro de esta función. Esto me quedaría más sencillo o más limpio a nivel visual, ¿no? Pero la función seguiría siendo la misma. Fíjense que cuando aprieto Control S tengo una extensión que se llama Prettier, ¿sí? Es un code formatter que básicamente me indenta todo lo que es el código que estoy escribiendo. Ahora, S6 lo que nos provee es esta estructuración y vamos a ver para qué sirve en definitiva, ¿no? Imagínense que yo quiero agarrar la constante nombre y a partir del usuario que me llega, que tiene la propiedad nombre, quiero acceder a este elemento, a usuario.nombre. Entonces, la estructuración me provee esta sintaxis. ¿Qué me está diciendo? Bueno, me está diciendo que yo agarre la propiedad nombre del objeto usuario. ¿Sí? De la misma forma podría hacerlo con país, es decir, quiero agarrar la propiedad país del objeto usuario. Y fíjense que si esto lo ejecuto, me da a devolver el mismo resultado, pero ahora con otro nivel de prolijidad. Entonces, la estructuración ayuda a limpiar muchísimo el código y permite justamente un trabajo más limpio con objetos. ¿Sí? Vamos a ver que también se puede aplicar a vectores, ¿sí? Pero de a poco. Ahora, ¿qué pasa? Yo dentro de esta estructura también puedo tener una estructuración de un objeto, es decir, puedo agregar las redes y yo puedo imprimir también las redes. Fíjense que esto lo que me imprime en pantalla es un objeto, ¿sí? El objeto IG. Ahora, si yo quiero acceder, por ejemplo, directamente a IG, no quiero que me a Instagram, no quiero que me vuelva el objeto redes entero. Yo lo que podría hacer es destructurar, a su vez, un poco más este objeto redes y decirle, bueno, a partir de redes yo quiero acceder a IG. Entonces podría plantear tranquilamente mi Instagram es IG. ¿Sí? Fíjense que esto funcionaría en este caso, ¿no? Es decir, podría acceder al Instagram, que es una propiedad de un objeto de lo que es la constante que tengo definida. ¿Sí? Si esto es muy complicado, hay algo que se llama destructuración anidada, es decir, yo a partir de redes
lo que puedo hacer es acceder a este Instagram y el resultado sería el mismo. Es decir, fíjense que yo me estoy metiendo dentro de redes y estoy destructurando la propiedad IG dentro de este objeto. Y fíjense que a nivel conceptual es exactamente lo mismo. Ahora, cuando nosotros tenemos destructuraciones anidadas, nos encontramos con otro problema. Es decir, si yo quiero imprimir redes, ¿sí? Quiero imprimir esta estructuración metida dentro de la constante, me va a decir que este elemento no está definido, ¿sí? Tenemos que tener un especial cuidado cuando en este punto, ya que en este punto no se permite acceder al objeto redes definido, sino a la propiedad Instagram que tenemos. Entonces, una buena práctica para tener cuidado con esto es tener redes por una parte, si lo vamos a usar, y tener la estructuración de redes por otra, ¿sí? Entonces, con este punto podemos imprimir lo que es redes entero, ¿sí? Porque está estructurado la primera parte, y G, ¿sí? Como propiedad, ya que está estructurado en otro elemento, ¿sí? Entonces, hasta acá no hay ningún problema, ¿sí? Esto espero que se haya entendido, es la parte inicial de lo que es la estructuración. Ahora vamos a arrancar con otro elemento más, es decir, nosotros lo que podemos hacer es definir valores por defecto en las estructuraciones. Al igual que lo podemos hacer con las funciones, metiendo un igual valor por defecto, en caso de que llegue como no definida, el elemento que tendría usuario es justamente este valor por defecto. Y en la estructuración pasa lo mismo, es decir, imagínense que yo defino otra propiedad que es, por ejemplo, título, ¿sí? Y como no tenemos nada definido, es decir, fíjense que dentro del objeto principal no hay un elemento, yo lo que podría decir es en curso, ¿sí? Entonces, si yo llego a imprimir otro elemento más, por ejemplo, imprimo título, el valor por defecto que tendría, ya que no existe dentro del objeto que me llega como parámetro, sería un en curso, ¿sí? Ahora, si yo agrego un elemento acá, agrego la propiedad título y lo meto, va a hacerle caso a la propiedad que llega y no al valor por defecto. Entonces llegaría a lo que es ingeniero mecánico. Esto en cuanto a lo que es la estructuración de objetos, voy a definir otra arrow function que sea dest vectores, que va a recibir un vector como parámetro. Y el vector que voy a definir va a estar acá, const. Me voy a definir un vector mascotas. A ver, mascotas. Yo tengo a una perrita que se llama Amazonas, tuve una perrita que se llama Cruella y a otra que se llamaba Jackie. Entonces, este es mi vector de mascotas. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero voy a comentar este saludo, que no me interesa. Voy a llamar a desVectores y le voy a pasar como vector mi vector de perros que tuve y que tengo a mis hermosa. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Como podía estructurar objetos, también puedo estructurar vectores. De la misma forma, es decir, yo lo que podría crearme es una constante, ¿sí? ¿Cómo ustedes imprimen un vector? Bueno, básicamente ponen vector sub 0, vector sub 1 y vector sub 2. ¿Sí? Esta es la forma que tenemos de imprimir elementos de un vector. Acá tenemos los tres perritos. Bueno, pero esta sintaxis es un tanto molesta. Entonces, lo que podría hacer es hacer una constante que tenga tres elementos, Ami, Cruella y la negra, como le decíamos, y que esto se busque dentro de lo que es vector. A ver, si me explico, ¿qué está pasando? Lo que estoy haciendo es creando una referencia nueva para el primer elemento del vector, creando una referencia nueva para el segundo elemento del vector y creando una referencia nueva, en este caso negra, para el tercer elemento del vector. Entonces, si yo quiero imprimir ahora esto, yo podría poner Ami, Cruella y negra. Y fíjense que cuando imprimo esto, tengo el mismo resultado, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo acá es creando variables que se referencian, es una relación 1 a 1 con las posiciones de lo que es mi vector. Pero, a ver, hagamos otro ejemplo. A ver, me voy a hacer una constante comidas y le voy a poner, por ejemplo, hamburguesas
Coca-Cola y helado, ¿sí? Imaginemos que tenemos esto y me voy a hacer una row function que sean comidas list, que también recibe un vector. Y lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, voy a hacer un const orden. A ver... No, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un comida, bebida, postre, que venga de vector. Y acá vamos a tener el mismo resultado. Es decir, vamos a hacer un template string que sea comida, bebida, postre, postre. Vamos a llamar a esto, a comidas list, y le vamos a pasar mi vector de comidas. Sí, fíjense que si yo lo corro es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay más elementos? Es decir, imagínense que yo empiezo a agregar otras cosas dentro de lo que es el vector. True. Y voy a mostrarles una forma para acceder a los elementos restantes sin tener que definir n propiedades. Es decir, yo tengo 3 elementos. Si yo quiero acceder a los otros 3 elementos restantes, la forma que vemos acá es crear otras 3 variables y estructurarlas. Pero hay otra forma que es para elementos secundarios que tenemos. Es decir, si nosotros hacemos, por ejemplo, restantes, vamos a ver que si imprimimos restantes acá, lo que va a hacer intuitivamente es quedarse con el cuarto elemento que tenemos. Es decir, lo que va a tener es un otras. Cuando en realidad nosotros queremos que obtenga otras cosas y true. Entonces, para poder hacerlo, la sintaxis que tenemos que usar es a partir del operador spread, ¿sí? Que en este caso es lo que sigue, ¿sí? Y lo que va a hacer es almacenar desde otras hasta true y va a generar un vector de elementos restantes a partir de la estructuración. ¿Cómo hacemos esto? Bien, restantes lo voy a poner de esta forma, dentro de la estructuración de vector, y lo que voy a hacer acá es imprimir este valor restantes. ¿Sí? De esta forma, lo que voy a obtener es un vector que va a partir del índice en el que se quedó y va a resolver el vector hasta el final. Espero que se haya entendido el tema de la estructuración. Hay más ejemplos para ver. Es una técnica bastante útil que me va a permitir emprolijar muchísimo el código, pero con que se haya entendido esto y más específicamente aplicado a vectores, sería genial para trabajar con lo que es Angular, Node y React. Cualquier consulta que tengan, no duden en dejar comentarios en el video. Saludos.